Hola amigos, bienvenidos a su canal Cazador de Realidades. Gracias por las suscripciones, les agradecemos mucho que estén pendientes de nuestros videos. Hoy vamos a hablar sobre un tema de suma importancia para todos aquellos que quieren emigrar. De hecho, la migración es un derecho que todos tenemos, pero obviamente dentro del marco legal y jurídico que cada país al cual vamos a emigrar se pueda presentar. Les vamos a hablar ahora sobre este tema. Y traemos por primera vez al canal a una persona que tiene una amplia experiencia en cuanto a la asesoría migratoria y asesoría legal. Dentro de un par de segundos vamos a comenzar con esta entrevista. Quédese con nosotros porque al final, créame, va a ser una ganancia para usted, principalmente si quiere emigrar. Quédese con nosotros, no nos cambie de canal. Hola amigos, como les mencionaba hace un momento, está con nosotros el ingeniero Alan Álvarez de Alan y Asociados, Asesoría Legal y Migratoria. Con él vamos a tener la primera entrevista y el tema que estamos tocando es sobre migración. Él tiene una vasta experiencia en el campo de la asesoría migratoria y legal y vamos a dejarlos para que él se presente y nos dé un poco de sus conocimientos. Gracias, buenas tardes. Zaret, primero quiero felicitarlo por su canal. Lo felicito porque usted está tocando temas que afectan directamente el ámbito de la población a nivel general, con un enfoque humano, con mucha empatía. En mi caso, me llamo Alan Álvarez, socio principal de Alan y Asociados, donde le podemos brindar asesoría migratoria y legal. En mi experiencia, tengo 15 años de estarme desempeñando en el área migratoria, tanto en el área nacional como en el área internacional. Y espero, a través de la presente entrevista, poder aportar un granito de arena para que la población le sirva, y específicamente a aquellas personas que quieren tomar ese camino de la migración, pero debe ser un camino legal, dentro del marco jurídico establecido. Ok, bueno, dentro de poco comenzamos con una serie de preguntas que tenemos de suma interés y creo que los amigos que nos están viendo al otro lado de la cámara van a estar ahora más interesados todavía. No se quite de nuestro canal, manténgase con nosotros. Amigos, comenzamos con la entrevista. Y la primera pregunta para el ingeniero es, ¿qué es una visa? Bueno, la pregunta más básica e importante para empezar a abordar este tema es el concepto de visa. ¿Qué es una visa? Una visa es una autorización emitida por un país determinado. En este caso vamos a enfocarnos en el caso de Estados Unidos, que exige este documento de viaje, porque la visa en conjunto con el pasaporte son documentos de viaje. Y el pasaporte necesita como documento de viaje para viajar a nivel extranjero, a nivel internacional. Pero ciertos países, aparte del pasaporte, requieren un visado. Y en conjunto con el visado y el pasaporte se vuelven los documentos de viaje esenciales para viajar a un país determinado. La visa es autorizada por los representantes consulares del país a donde uno quiere viajar. En este caso, depende del tipo de viaje que deba realizar, pero enfoquémonos en el aspecto turístico, familiar. Para ingresar, por ejemplo, a Estados Unidos se requiere un tipo de visa que se le conoce como visa tipo B1, B2. Esta visa es para realizar viajes del tipo familiar, viajes del tipo de paseo, alguien hasta puede realizar negocios con este tipo de visa, pero esencialmente es para efectos de viajes turísticos o familiares. Esta visa, al ser autorizada, al ser aprobada por el personal consular en la representación consular ubicada en la Embajada de los Estados Unidos, específicamente en El Salvador, se la estampan en el pasaporte. Por lo que la visa se convierte, ¿sabes?, en una especie de sticker que se le estampan en el pasaporte. ¿No? Qué bien. Hago énfasis en que este tipo de visa es un tipo de visa de no inmigrante. ¿Por qué se debe enfatizar en esto? Porque este tipo de visa, como le mencioné anteriormente, para efectos, para motivos turísticos.
turístico o familiar. Este tipo de visa no se debe utilizar y no se puede utilizar para realizar actividades ajenas a que son motivos de viaje. Por eso se enfatiza que este tipo de visa B1 o B2 es una visa de tipo no inmigrante. Okay. La mayoría de las personas consideran que una vez que le han dado una visa, pueden quedarse indefinidamente con el tipo de visa. Y esa es una de las equivocaciones que creo que la mayoría de los que migran tienen. Que creen que porque les ponen una visa de turista pueden quedarse a trabajar allá. Primero hay que enfatizar en algo, y esto es esencial. El hecho de tener una visa o que el personal consular le haya autorizado una visa y la haya estampado, ¿sabe? Y es bueno que usted enfatice en esa parte porque se utilizan de manera adecuada las visas. ¿Por qué? Porque la visa no me garantiza el ingreso a los Estados Unidos. Algo curioso, si es un requisito esencial para ingresar, ¿por qué si la visa no me garantiza el ingreso? Porque el ingreso me lo va a autorizar el personal migratorio en el puerto o en el aeropuerto donde yo llegue a realizar mi control migratorio. Interesante, muy interesante. Lo menciono esto, ¿por qué? Porque el hecho de tener la visa, así como les mencionaba hace un momento, no me garantiza el ingreso a ese país. El ingreso lo va a autorizar la autoridad migratoria en el aeropuerto o puerto donde yo llegue. Viéndolo de otra manera, para utilizar un lenguaje más simple, ¿sabes? Las visas genéricamente me servirían para dos cosas. Primero, porque la visa me sirve para que la aerolínea, si en este caso viajamos, usted o yo viajamos de manera aérea, me aborde, me autorice el abordaje a la aeronave, porque el personal de la aerolínea debe de verificar si yo cumplo el requisito. Ahí ya me sirve la visa. Pero también, de manera genérica, la visa me sirve para tocar la puerta al país donde yo voy a viajar. Pero ¿quién va a ser la autoridad que me va a abrir la puerta para poder ingresar? Es la autoridad migratoria del país donde yo haga mi control migratorio. Muy interesante, muy interesante. ¿Y cuáles son los requisitos que debemos tener para optar a una visa? Cualquiera de la B1 o B2. La B1 y la B2 es el mismo tipo de visa. Para este tipo de visa, ¿cuáles son los requisitos que se deben de cumplir? Primero, comencemos con los pasos. El primer paso, ¿sabes?, es completar un formulario digital que se le conoce como formulario DS-160. Ese es el primer requisito. Ese formulario se debe de completar de manera fidedigna y fehaciente con la asesoría recomendable de un experto, para que eso le facilite el trámite y a la misma vez le minimice los riesgos de una denegación. No es lo mismo afrontar un proceso donde usted no conoce nada de esto y no sabe cómo enfocarlo, que alguien que le apoye siendo empático con usted, porque la clave es la empatía, apoyándole de manera profesional, cumpliendo el marco jurídico establecido para que usted cumpla ese primer proceso, que es el primer proceso de completar ese formulario digital que se le conoce como formulario de DS-160. Ya completado ese formulario, el siguiente paso es hacer un pago. Que es el pago que está solicitando como requisito para el trámite de la Embajada de los Estados Unidos. El tercer paso es agendar una cita. ¿Pero cita para qué? Cita para poder someterse a la entrevista que uno va a realizar ante el funcionario consular en la Embajada de los Estados Unidos. Okay. O sea que todo esto prácticamente se puede hacer en línea. Los trámites son en línea y el llenado del formulario se hace de manera digital. El pago se puede realizar de manera personal o también se puede realizar de manera en línea. Y lo que no se puede hacer en línea, y es un trámite personalísimo, es la entrevista realizada ante el oficial consular en la embajada, correspondiente en este caso la embajada de Estados Unidos. Okay. Interesante, amigos. Son cosas que, bueno, los que no estamos interesados en emigrar, pues no sabemos más de cosas, pero para usted, amigo, que
pensando en viajar a los Estados Unidos, porque ha sido muy, pero muy sencilla la manera en la que el ingeniero ha abordado el tema. Y ahora bien, ha hablado, ingeniero, sobre la necesidad de ir a una entrevista. ¿Cómo puedo prepararme para la entrevista? ¿Qué es lo que yo debo saber para ir a la entrevista? Esto es esencial, Saret, porque el llenado del formulario DS-160 es una parte del proceso. La otra parte del proceso, que es igual de importante de completar de manera adecuada el formulario DS-60, es la entrevista agendada en la Embajada de los Estados Unidos y ante quién nos vamos a realizar esa entrevista, ante el funcionario consular. Lo esencial primero es ir preparado. ¿Preparado en qué sentido? Llevar la documentación que me pueden solicitar, me podrían solicitar. ¿Por qué digo me podrían? Porque se la pueden pedir o no, Saret. ¿Por qué? Porque la mayoría de información, si no es que toda la información, está en el formulario de S-160. El funcionario consular, a través de la información que ingresamos al formulario, ya se hizo un perfil de nosotros. Y a través de la entrevista lo que quiere verificar es confirmar el perfil que se ha hecho en base a la información ingresada. Por lo tanto, lo primero es no estar nervioso. Debo de ir bien preparado en cuanto a la documentación que me podrían solicitar, que esa documentación debe estar relacionada directamente con la información que yo ingresé en el formulario de S-160. Y aquí viene algo clave. Ni en la entrevista ni en el formulario debemos de mentir. Esto es esencial. Por lo tanto, si yo ingresé de manera adecuada y de manera profesional información, debo de estar seguro de la información ingresada. Debo estar seguro, Saret, de la fecha de mi viaje. Debo estar seguro, debo de saber a quién voy a visitar. Debo de saber cuánto tiempo voy a permanecer. Si el funcionario consular me pide, me solicita, si me lo solicita, que le demuestre dónde estoy trabajando. Una opción es presentarle, por ejemplo, una constancia laboral. Y de esa manera estoy dándole congruencia a la información que ingresamos en el formulario de S-160. ¿Cuál es la clave? Primero, asesórese con profesionales. Le menciono, asesórese con profesionales. Es esencial. No es lo mismo afrontarse a algo desconocido a que alguien, Saret, ya le guíe, le asesore de manera legal. Hago énfasis en esto porque esto es algo esencial. Quien le va a autorizar la visa a Saret, y quiero enfatizar en esto, es el funcionario consular. Alguien podría preguntarnos, que salga esta pregunta, y a mí me garantiza, Saret, llenar el formulario el que me autoriza la visa. No, es parte del proceso. Todo en conjunto le va a ayudar a poder conllevar una aprobación, pero quien se le va a aprobar es el funcionario consular. Y le voy a dar un dato. A nivel legal, la ley estadounidense, Saret, obliga o le da el mandato al funcionario consular para que él dude automáticamente de usted, de mí, desde el momento que llegamos a someternos a la entrevista. Interesante. Entonces, quienes debemos de demostrarle al funcionario consular que el motivo de viaje es verídico y que no pretendemos quedarnos viviendo ni trabajando allá, somos nosotros. Porque la ley al oficial consular ya le mandata, dude de la persona. Entonces, el solicitante es el que debe de demostrarle que su interés no es quedarse ni viviendo ni trabajando allá. Muy interesante. Son cosas que verdaderamente la mayoría de nosotros, amigos, ignoramos. Y una pregunta que siempre sale, ¿qué debo hacer si me rechazan la visa? Es una pregunta importante porque pasa. Hay que ser realista. Y porque debemos de ser profesionales y realistas.
el riesgo siempre está, pero el riesgo aumenta si usted no se prepara, si usted no se asesora. Pero vayámonos al caso que me rechacen o me denieguen el trámite. ¿Qué hacer? Primero, si me deniegan el trámite, yo debo de analizar el motivo del por qué me lo denegaron. Y ahí vienen varias causales. Puede caber la posibilidad que no complete de manera adecuada el formulario de IS-160. Puede caber la posibilidad de que ingrese en el formulario de IS-160 información no verídica. Por eso, en nuestra asesoría SAREP, le enfatizamos a las personas: usted debe de ser fehaciente y debe de ser correcta en cuanto a la información que va a ingresar. Debo de analizarlo, el por qué me denegaron el trámite. Si usted no logra captar el por qué, también busque a un experto. Ese experto le puede decir, después del análisis de la información que usted le dé, le puede decir: su trámite muy probablemente no procedió por esto y por esto. Aquí viene también algo interesante. Y SAREP, ¿qué tal si me deniegan ahora? ¿Cuánto tiempo debe de pasar para que yo pueda volver a realizar un trámite? Esa es una pregunta que mucha gente se hace. No hay un tiempo establecido. La ley estadounidense no establece que si yo, después de cierto tiempo, debe de pasar cierto tiempo para que yo pueda volver a aplicar. No hay un tiempo establecido. Pero también, después del análisis que usted haga en cuanto al por qué sufrió una denegatoria, y si no han cambiado los aspectos que conllevaron a que le denegaron el trámite, lo recomendable es hasta que usted subsane o hasta que su situación mejore en cuanto a los lazos familiares y sociales que debe de demostrar uno, porque esa palabra también es clave en este tipo de trámites: lazos sociales y familiares que debe de demostrar uno para demostrarle al funcionario consular que lo que quiero no es migrar al país. Si esos lazos familiares, sociales no han mejorado, espere que mejore. Obviamente también puede caber la posibilidad que usted se puso nervioso. El ser humano es así. Pero ¿por qué? ¿Qué le conllevó a ese nerviosismo? Es lo mismo que hemos mencionado, que no se preparó, no se asesoró. Ok. Quédense con nosotros, amigos, porque al final de la entrevista tenemos cosas bien interesantes. Y una pregunta muy frecuente es, ¿cuánto tiempo dura la visa? Es algo importante porque también nos hemos fijado nosotros en el ámbito del día a día, que es una duda que tienen las personas. Generalmente, la visa del personal consular en la Embajada de Estados Unidos la autoriza por 10 años. Pero eso va a depender, SAREP, dependiendo del perfil o dependiendo del análisis del perfil de cada persona. Cada caso es particular. Pero generalmente las visas tienen una vigencia de 10 años. Ahora, eso me trae a colación otra pregunta que casi siempre hacemos. ¿Qué pasa si se me vence el pasaporte y la visa la tengo para 10 años? También es una duda que consulta frecuentemente la población. Si se me vence el pasaporte y la visa está vigente, la visa, por el hecho de estar estampada en un pasaporte vencido, no pierde su validez. ¿Pero qué debo de hacer? Bueno, debo de tramitar otro pasaporte salvadoreño en alguna sucursal de pasaportes aquí en nuestro país, y a la hora de viajar voy a viajar con ambos pasaportes. Voy a viajar con el pasaporte que acabo de renovar, que va a ser el pasaporte vigente, y también debo de viajar con el pasaporte vencido, donde va a estar la visa estadounidense vigente. ¿Tiene que presentar los dos pasaportes? Debe de presentar, para realizar su check-in con la aerolínea, debe de presentar ambos pasaportes. Y a su vez también, cuando realice el proceso de control migratorio de salida ante las autoridades migratorias, debe de presentar ambos pasaportes. Y a su vez también los dos pasaportes debe de presentarlos durante el proceso de control migratorio en el aeropuerto, si es que viaja de manera terrestre, en los Estados Unidos. Ya. Ahora, y en el caso
porque nosotros los salvadoreños somos bien particulares, todo lo perdemos. En caso que perdamos el pasaporte que tiene una visa americana, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Ahí son varios pasos. Primero, recomendación. Si usted pierde su pasaporte donde tiene estampada la visa, debe de poner un aviso con la policía. ¿Eso por qué se debe de hacer? Porque si automáticamente se debe poner el aviso para que su pasaporte con la visa no sea utilizado de manera inadecuada por personas inescrupulosas. Después de haber puesto en el aviso de hurto o de robo, dependiendo la condición en que usted no tiene su pasaporte, debe de avisar a las autoridades estadounidenses. Hay un correo electrónico, el correo electrónico es sl@state.gov, y debe de enviar una imagen del aviso de pérdida notificando que usted ha extraviado o le han robado su visa. Eso es esencial. También para que las autoridades estadounidenses tomen nota en cuanto a que esa visa ha sido robada o ha sido hurtada. El hecho, aquí viene también el paso subsiguiente. Si yo extravío o me robaron la visa, debo de volver a realizar otra vez el proceso de trámite de manera normal. El hecho de que ya la tenía y de la tenía vigente no me exime de volver a realizar nuevamente todo el trámite. Eso es bien importante porque la mayoría de las personas creen que solo van a llegar a meter el pasaporte a una gavetilla y el día siguiente van a ir por la visa. Y lo que tú dices es bien importante. Tiene que volver otra vez a hacer el trámite, como que fue la primera vez. O sea, es una renovación la que va a hacer, pero reportando que la visa la ha extraviado. No es por primera vez, pero el proceso, digamos, el proceso del paso a paso sí hay que hacerlo nuevamente. Okay. Y más aún, ¿sabes? Es lastimoso, hay que volver a hacer todo el proceso y por el aspecto económico. Hay que volver a pagar los $185 que está costando la tasa que está solicitando la Embajada de Estados Unidos para hacer el proceso como tal. Sí. Ahora, he sabido, así por cuestiones informales, que hay personas que no necesitan hacer entrevistas. El gobierno de Estados Unidos ha establecido una clasificación de personas que no requieren hacer la entrevista, pero lo demás del proceso lo deben de realizar. El pago, el llenado del formulario de S-660 hay que hacerlo, y también hay que generar el pago para que yo ir a colocar mi pasaporte en unas agencias de logística establecidas y definidas por la Embajada de Estados Unidos, porque ellos se encargan de trasladar el pasaporte que yo le voy a llevar hasta la Embajada de Estados Unidos, porque si en el caso me renuevan el visado, porque estas excepciones, hay que aclarar, son para renovaciones. Estas excepciones. También hay excepciones para casos de primera vez. ¿Cuáles? Están exceptos de la entrevista a las renovaciones para las personas de cualquier edad. Para personas de cualquier edad que quieran renovar están exentos de la entrevista. Están exentos de la entrevista también los niños, niñas, adolescentes menores de 14 años, siempre y cuando sus padres sean titulares de visa. Esos también están exentos. Y también están exentos las personas mayores de 80 años. Hay que acotar algo, que estas excepciones están llegando de conformidad a lo notificado por las autoridades estadounidenses hasta diciembre del año 2023. Hay que hacer énfasis en algo también. Debemos de utilizar, Zaret, de manera adecuada el visado, porque a pesar de que quizás yo estoy exento de realizar la entrevista, pero si he utilizado de manera inadecuada mi visado, entonces las posibilidades de que me renueven mi visado bajan. Okay. A pesar de que estoy exento de la entrevista, pero como no utilicé bien este privilegio de que me autorizaron el visado, las posibilidades de renovación van bajando considerablemente. Por eso le enfatizamos y le asesoramos en el buen uso de su visado. Interesante, ingeniero. Bueno, amigos, espero que este video haya sido de su agrado y de su interés. Y
verdaderamente que ha sido algo bien educativo. Y bueno, le dejamos los últimos minutos al ingeniero para que hable un poquito de lo que nos puede ayudar con su oficina de asesoría. Primero, quiero agradecerle, Zaret, la invitación, porque este es un tema actual. Nosotros como país, El Salvador, somos un país migrante, pero nosotros aquí debemos de ser profesionales, debemos de ser cumplidores del marco jurídico. Nosotros tenemos que enfatizar y tenemos que promover la migración regular, la migración cumpliendo el marco jurídico establecido. Ahí estamos nosotros, Alam y Asociados, Asesoría Migratoria y Legal. Yo soy el socio principal, pero ahí le podemos brindar nuestros servicios. Nuestras características, ¿cuáles son? Profesionalismo, empatía, y quiero enfatizar en esta característica, Zaret, porque la empatía, ¿qué conlleva? La empatía es comprenderlo a usted, comprender su parte humana, no robotizarme en cuanto a solo llegue, atenderlo y hasta ahí. Nuestra asesoría conlleva le damos asesoría en todos los pasos del proceso, ¿sabes? Porque son varios pasos del proceso. Primero, el llenado del formulario de S-160. Después también le ayudamos a generar la fecha para su entrevista. También le podemos ayudar en el pago en línea, si usted no lo puede hacer, en el pago de los $185. Y también le podemos asesorar previo a que usted se pueda someter de manera adecuada a la entrevista ante el funcionario consular. Y todavía, Zaret, fíjese que estamos brindando asesoría para la buena utilización de la visa. Esto es esencial también. He visto casos, Zaret, le voy a decir a usted, casos de personas que lastimosamente, quizás ayer, la semana pasada, le autorizaron la visa, y en el primer viaje que realizaron por no haber utilizado bien la visa y también por no ir preparados en cuanto a la buena utilización del visado, ese mismo día le deniegan la entrada en Estados Unidos. Lastimoso, lastimoso. Y por eso es que nosotros, por ese tipo de casos, brindamos asesoría en todas las partes del proceso, aún en esa última parte, donde alguien podría decir ya no es necesario ningún tipo de asesoría porque ya tengo autorizada mi visa. No, la asesoría para que utilice bien su documento es esencial. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Agradecemos al ingeniero que nos haya acompañado en este tema tan interesante y súper importante. Amigos, siempre decimos que en Cazador de Realidades aquí tenemos las verdades duras. Seremos presentados así tal como es, sin situaciones así románticas. Así es que, así como nosotros es nuestro lema, educa a los esclavos y dejarán de ser sus esclavos, nos queda pues más que despedirnos y nos veremos en otro video más adelante, Cazador de Realidades.